Después de la Biblia, 70 generaciones de cristianos se han sucedido desde el tiempo de los apóstoles. Hablar de la iglesia es hablar de estos hermanos nuestros. Es fácil criticarlo o pensar que debían haber sido mejor. Es más difícil conocer el mundo en que vivieron, muy diferente del nuestro, y comprender lo que trataron de realizar llevado por su fe y llevando su fe. Los cristianos de los primeros siglos gozaron al sentirse liberados de las supersticiones paganas como de su propio temor y egoísmo. Pero pagaron cara esta libertad. En su tiempo no había ley superior a la voluntad del emperador o de la costumbre de su pueblo, pero ellos ponían a Cristo por encima de las autoridades humanas y por ser opositores de conciencia, lo trataron como a malhechores. El amor cristiano y la virginidad insultaban los vicios del mundo pagano. De ahí que los cristianos fueron perseguidos durante 3 siglos. Hubo represión y mártires, a veces en una provincia del imperio, a veces en otra. En algunos periodos, toda la fuerza del poder se desencadenaron contra ellos y pensaron acabar con el nombre de Cristo. Pero las multitudes que para divertirse iban a contemplar los suplicios infligidos a los cristianos, volvían avergonzadas de su propia maldad y convencidas de que la verdadera humanidad estaba en los perseguidos. Mientras tanto, el mundo romano entraba en decadencia antes de que fuera vencido por sus enemigos. Se debilitaron las fuerzas espirituales que lo habían encumbrado. Ya no tenían vida las creencias antiguas. En el año 315, el propio emperador Constantino pidió ser bautizado y después de él los gobernantes fueron cristianos. Este fue un acontecimiento decisivo para la iglesia, que pasaba a ser protegida en vez de perseguida. Pero este triunfo trajo consigo desventajas que se iban a medir con el tiempo. En adelante la iglesia debió ser la fuerza espiritual que necesitaban esos pueblos del Imperio Romano, reemplazando a las falsas religiones, y sus puertas se abrieron para recibir a las muchedumbre en busca de bautismo. La iglesia ya no se limitaba a creyentes bautizados después de ser convertidos y probados. Tuvo que hacerse la educación de un pueblo cristiano que no difería mucho del anterior pueblo pagano. Lo que se ganaba en cantidad se perdía en calidad. Los emperadores cristianos tampoco diferían de sus predecesores, así como estos habían sido la suma autoritaria en la religión pagana. También quisieron dirigir la iglesia, nombrar y controlar a sus obispos, protegían la fe y sometían las conciencias. Por otra parte, al salir de la clandestinidad o de una situación postergada, los cristianos tuvieron que meterse más en los problemas del mundo, como podría conciliar la cultura de su tiempo con la fe. Ese fue el tiempo en que los obispos, a los que llamaban los santos padres, hicieron una amplia exposición de la fe
respondiendo a las preguntas de sus contemporáneos. Entre los más genios se destacó San Agustín. Hay gente que prefiere no ver los puntos difíciles de la fe, pero los que se atreven a profundizarlos como se debe, no siempre se cuidan de los errores. El error que más se difundió y por poco arrasó a la iglesia fue el arianismo. Por miedo a dividir el Dios único, lo arruinó, negaban que Cristo fuera el Hijo igual al Padre. Lo consideraban solamente como el primero entre los seres de toda la creación. Los emperadores arrianos designaban obispos arrianos, pero como lo había prometido Jesús, el Espíritu Santo mantuvo la fe del pueblo cristiano y el error retrocedió. En esos tiempos, los cristianos deseosos de perfección, al ver que la iglesia no era ya la comunidad fervorosa del tiempo de los mártires, empezaron a organizarse en comunidades austeras y exigentes. Le pareció necesario aislarse de la vida cómoda para buscar a Dios con todo el alma, y así en lo desierto del Egipto primero y luego por todo el mundo cristiano hubo monjes y ermitaños. Los monjes mantuvieron en la iglesia el ideal de una vida perfecta, totalmente entregada a Cristo. Su existencia tan mortificada les permitió conocer hasta los últimos rincones del corazón humano, y Dios por su parte le hizo experimentar la transformación o divinización reservadas a quienes los dejaron todo por él. Cuando se derrumbó el imperio romano, invadido por los bárbaros y devastados, arruinados, despedazados, pareció que fuera el fin del mundo. Hablamos siempre del imperio romano, no porque fuera el único lugar poblado en el mundo, sino porque de hecho los predicadores cristianos no habían salido o muy poco de sus fronteras. Pero en realidad esta destrucción anunciada por Juan en el Apocalipsis dio la partida para otros tiempos. La iglesia no pereció en ese torbellino, sino que descubrió una nueva tarea: evangelizar y educar a los pueblos que, después de las invasiones bárbaras, habían vuelto a una sociedad más pobre, muy inculta y totalmente desorganizada. Estos pueblos no conocían otra fuerza moral u otra institución firme que la de la iglesia. Muchas veces el obispo había sido el único que se constituyera en defensor del pueblo frente a los invasores. No había otro que los clérigos para educar al pueblo. En los monasterios se lo guardaban al lado de la escritura sagrada, los libros de la cultura antigua. La iglesia fue el alma de esos pueblos primitivos, crueles, generosos, excesivos en todo, y mientras luchaban perseveradamente para limitar guerra y venganza,
proteger a la mujer y a los niños, desarrollar el sentido del trabajo constructivo. Ella misma se dejó penetrar por las supersticiones y la corrupción. Por momento pareció que hasta la más alta autoridad, los papas, se hundieran en los vicios del mundo, pero lo sembrado entre lágrimas floreció en el tiempo. Lo mismo que en la historia sagrada Dios había educado al pueblo primitivo de Israel, dejando que muchos errores solamente se corrigieran con el tiempo, así pasó con la llamada cristianidad, o sea, con esos pueblos de Europa que aprendían a ser humanos libres, responsables. Nació una civilización nueva cuya cultura, arte y más que todo ideales eran fruto de la fe. La parte oriental del Imperio Romano había resistido a la invasión bárbara. Esta parte de la iglesia llamada griega u ortodoxa y que luego evangelizaría a Rusia, se aportó poco a poco de la parte occidental ocupada por los bárbaros y animadas por la iglesia de Roma. Hubo dos iglesias diferentes por la cultura, el idioma, la práctica religiosa, a pesar de que guardaban la misma fe, y esto no era malo. Pero ambas cometieron el pecado de fijarse más en sus propias costumbres que en la fe común. Y así la iglesia oriental se apartó del papa sucesor de Pedro en Roma. Posteriormente los turcos se adherían a la religión de Mahoma, conquistaron los restos del imperio romano en Oriente y solamente quedaron escasas comunidades cristianas allí donde habían prosperado las antiguas iglesias de Siria, Palestina, Egipto. En los tiempos actuales, Grecia, Rumanía y más que todo Rusia formaban lo más importante del mundo ortodoxo. En el año 1460, los descubrimientos de Gutenberg permitieron imprimir libros. En tiempos anteriores no había sino libros escritos a mano, caros y escasos. No estaban al alcance del hombre común tener una Biblia, ni siquiera un evangelio. La Biblia se leía en la iglesia y servía de base para la predicación y para que estuviera más presente en la memoria de los fieles. No se construían templos sin adorarlos por toda parte con pintura, escultura o vitrales que reproducían escenas bíblicas. Pero en adelante cada una podría tener las escrituras sagradas con tal que pudiera leer. Este descubrimiento técnico iba a precipitar una crisis latente en la iglesia porque durante siglos las instituciones de la iglesia, su clero, sus religiosos, habían forjado la cultura y la unidad del mundo cristiano, siendo sus guías en los políticos como en lo espiritual. Las preocupaciones materiales superaban muy a menudo la dedicación por el evangelio. Muchos hombres destacados, religiosos, santos, habían protestado pidiendo reforma, pero las reformas no salían adelante. Con la impresión de la Biblia, muchos pensaron que la única solución para reformar la iglesia era entregar a todo el libro sagrado para que al leerlo debería
el mensaje en su misma fuente y corrigieran los desvíos y mala costumbre establecida. Cuando Martín Lutero tomó la iniciativa de una iglesia reformada, apartándose de la iglesia oficial, acometió la obra de traducir toda la Biblia al idioma de su pueblo, el alemán, pues hasta entonces se publicaba casi siempre en latín. Es que en la iglesia la mayoría de los clérigos, desconociendo el provecho que se sacaría de la lectura individual de la palabra de Dios, se fijaba más bien en los peligros de cada uno, de que cada uno se creyera capacitado para comprenderlo todo sin error, si se entregaba el libro sagrado a todo. No se equivocaban totalmente, pues apenas Lutero hubo traducido la Biblia, sus seguidores empezaron a pelear entre ellos y a fundar iglesias opuestas, segura cada una de retener solamente la verdad. Cuando años después la iglesia se reformó a sí misma, no por eso se promovió suficientemente el interés por la Biblia. Predicadores y misioneros no dejaban de enseñar el evangelio, pero todo llegaba al pueblo desde arriba, sin que fuera estimulado a buscar personalmente la verdad. Desde los apóstoles, los creyentes se han preocupado por transmitir su fe a los demás. También hubo misioneros que se aventuraron entre los pueblos enemigos o de otro idioma para predicar el evangelio. Pero cuando toda Europa se encontró más o menos reunida en la cristiandad, o sea, en el área cultural y social animada por la iglesia, creyeron que se había cumplido la tarea misionera que había fuera de los países cristianos. Ellos hubieran contestado: los moros nada más. Los moros, es decir, los pueblos árabes de religión musulmana, enemigos encarnizados de los pueblos cristianos, y no pensaban que hubiera pueblo más allá. Algunos profetas como Francisco de Asís, Ramón Llull, comprendieron que sería mejor anunciar a Cristo entre los musulmanes que luchar contra ellos con armas. También misioneros como Juan de Montecorvinos recorrieron toda Asia a pie hasta China, pero fueron excepciones. Ya en todo tiempo que no parecen lejanos, la iglesia de Europa tenía siglos de tradición, tenían su cultura, su manera propia de reflexionar la fe y de vivir el evangelio, y para los hombres de este tiempo era muy costoso comprender a pueblo de otra cultura y transmitirle el evangelio de manera que pudiera organizarse en la iglesia según su temperamento propio y conforme a su idiosincrasia. Por esto la iglesia fundada en los extremos del mundo no prosperaron y la iglesia se confundió con la cristiandad europea. Pero cuando Marco Polo, Vasco de Gama y Cristóbal Colón abrieron el muro de la ignorancia que protegía a la cristiandad, la iglesia conoció la dimensión real del mundo que no había recibido todavía el evangelio: África, Asia y América. Eran aventureros los conquistadores, pues la gente tranquila no suele arriesgarse en tales cosas, pero apenas descubrieron el nuevo mundo, los acompañaron los aventureros de la fe, ansiosos por conquistar para Cristo lo que todavía
no lo conocían y que entre los que partieron así sin arma, sin otra preparación que su fe, no faltaron los santos ni los mártires. La misión en América pareció que sería muy fácil y fecunda. Los españoles habían destruido las naciones indígenas y a veces arrasado su cultura. Los indios no se resistieron a la fe y en varios lugares se consideraron privilegiados a lo que se hacían cristianos. Poca gente se dio cuenta de que la cristianización era muy superficial bajo la película delgada de la práctica católica. Los pueblos indios guardaban sus creencias paganas, seguían muy religiosos como los eran antes, pero a su manera. Y si bien es cierto que la iglesia suprimió costumbres inhumanas e hizo obra de educación moral, los hombres en su mayoría no se encontraron con Cristo ni se convirtieron a su mensaje en forma responsable. Después de la Biblia. Esta lectura en el libro de la Biblia latinoamericana, en la parte de la introducción, la estamos haciendo con el objetivo de motivarnos a tener un libro de la Biblia que, de acuerdo con nuestro gusto y preferencia, podamos sacar un tiempo para estudiar el significado de este hermoso y provechoso libro llamado la Biblia, que es la palabra de Dios escrita. Y como Dios habla ayer, hoy, siempre a nuestros corazones, la forma más directa para Él comunicarse con el pueblo, con el individuo, es a través del corazón y la lectura analizada. Hermano, te invito a leer la palabra de Dios y a descubrir en tu corazón qué te dice a ti la palabra de Dios cuando tú la lees, hermano.